Ya estamos de regreso en Infórmate, momento de nuestra entrevista central, y hoy vamos a hablar de la vacunación de COVID-19 en los niños, adolescentes. Está con nosotros la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Luz Herrera. Bienvenida a Infórmate, doctora. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Igual. Doctora, lo primero que hay que iniciar es hablando sobre el COVID de manera general, pero cómo los reportes que tiene la Sociedad Dominicana de Pediatría de cómo está afectando a los menores, sobre todo en el rango de 12 años para abajo. Es que la Sociedad de Pediatría no tiene reporte de cómo está la situación en el país, en ese grupo etario. Justamente eso es lo que la Sociedad Dominicana de Pediatría está exigiendo al Ministerio de Salud. Las informaciones de la situación epidemiológica en ese grupo etario para tomar esa decisión. Pero, por ejemplo, usted es doctora, pediatra, maneja más o menos en los centros. ¿Cuál es la situación que ustedes pueden ver? Es que la situación puede variar de un centro a otro. Entonces, en salud, las decisiones no se toman por la experiencia de los expertos, o sea, no se toman por mi experiencia, se toman por la evidencia que en un contexto general. Para que los amigos televidentes entiendan un poquito más, ¿cuál es la posición de ustedes como entidad ante el proceso que ya ha tomado Salud Pública de vacunar a los niños? ¿Cuál es la posición de ustedes y por qué? Mira, nosotros como Sociedad Dominicana de Pediatría somos los promotores número 1 de la vacuna y no nos oponemos para nada a la vacuna. Lo que nosotros pedimos es que se necesitan más informaciones para tomar esa decisión, porque si tenemos una situación manejable, no tenemos por qué apresurarnos a poner la vacuna que es la que está disponible en el país ahora mismo, la Sinovac, que todavía no ha completado su fase de investigación. O sea que la vacuna que se le está poniendo a los niños es la misma que se le está poniendo a los adultos. Realmente todavía no ha iniciado. No ha iniciado, pero la misma que le van a poner a los niños es la misma que le están poniendo a los adultos, pero eso lo están haciendo muchos países. Y la misma dosis. La misma dosis, obvio. Excepto Estados Unidos, que es otro tipo de vacuna, que sí inició la administración a esos niños en una dosis para niños. Para adultos son 30 microgramos y la presentación para los niños menores de 12 años son 10 microgramos. Pero la Sinovac, que es la que está disponible en el país, pues la misma dosis a los niños que le van a poner, la que le están poniendo a los adultos. Y como les decía, hay muchos países que la están poniendo, pero porque nosotros no tenemos por qué imitar otros países si nosotros en ese grupo etario no tenemos una situación que no sea manejable. Entonces, nosotros como sociedad lo que pedimos es la información de la situación en ese grupo. Realmente atendiendo informaciones que ustedes manejan, porque por ejemplo el centro por referencia, aquí lo saben, pediátrico público, el Robert Rick Cabral. En algún momento, digo, no he manejado la información por lo menos públicamente, ¿no ha habido una situación de desborde por niños con casos de COVID? ¿Se han enterado ustedes? De que las camas disponibles, creo que son 11 camas que tenían inicialmente disponibles y habían 10 casos, pero esos niños que están en el Robert Rick, ¿cuál es la edad? Si son menores de 11 años, que no es la edad que ha iniciado la vacunación,
o son niños mayores de 12 años que la población que actualmente se está vacunando en pediatría. Tiene toda la razón. Y eso, simplemente eso. Por ejemplo, cuando ustedes tuvieron un encuentro con el Ministerio de Salud Pública, que fue donde se planteó la vacunación en menores y que incluso hizo el anuncio de que ustedes, casi todos los pediatras y la Sociedad de Pediatría, aprobaban la vacunación. No todos los pediatras, lo aprobaron las sociedades que estaban ahí. Y las sociedades que estaban ahí, muy pocas tienen que ver con salud infantil, eran de salud del adulto. El comunicado que sacó la Sociedad de Pediatría sí estaba consensuado con las 17 filiales que tiene la Sociedad Dominicana de Pediatría en todo el país, de las cuales, de las 17 filiales, 2 filiales no estuvieron de acuerdo, pero sí respetaban la decisión de la sociedad. Pero ¿y no se supone que entonces era con los pediatras que debían de estudiar la situación porque ustedes son los facultados en esa área? Claro. ¿Y qué pasó, doctor? No se le comunicó a ustedes. Ustedes participaron, pero ustedes no aprobaron. Nosotros participamos, pero nosotros no es que no aprobamos, es que nosotros exigimos, porque no es que no estamos de acuerdo. Nosotros, la posición de nosotros es que hacen falta datos para iniciar, para tomar esa decisión. O sea que fácilmente se toma la decisión, se empiezan a vacunar a esos niños y fácilmente pueden morir por esa vacuna. No. Fácilmente no, porque hay otros países que lo están haciendo, pero lo están haciendo sin haber completado las fases de la investigación. Y los reportes que esos países están dando es que los efectos colaterales son lo propio de cualquier vacuna que dan, pero falta la... Protocolarmente. Exacto. Falta concluir el protocolo. Concluir las 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3. Y también que eso sea revisado por una agencia regulatoria de prestigio que diga, sí, ese estudio que lo apruebe. Sencillamente. Por ejemplo, conversábamos, doctor, usted nos decía en principio que en Estados Unidos la Pfizer tiene una dosis pediátrica que es la que se está aplicando en Estados Unidos. Sí. Aquí tenemos Pfizer, tenemos Sinovac y hasta la AstraZeneca, con la que se ha vacunado a los adultos y a los mayores de 12 años. ¿Por qué las autoridades entonces no inician el mismo proceso para adquirir esa dosis pediátrica de la Pfizer y entonces iniciar la vacunación en ese segmento de la población con esa que aunque no haya terminado las 3 fases, por lo menos está muy adelantada? Mira, la Pfizer terminó las 3 fases y fue aprobada por uno de los organismos regulatorios como el CDC, la FDA, pero la aprobó en una fase, en un estado de emergencia, pero tiene al menos las 3 fases concluidas y tiene aval regulatorio, aunque sea de emergencia. Las autoridades expresaron cuando hicieron el anuncio de la vacunación de que ellos iban a iniciar o iniciaron, no sé, los trámites para que la vacuna venga al país, pero que llegará, creo que entre febrero, marzo, me parece que fue que expresaron, pero quieren iniciar antes de con la que está disponible actualmente. Yo entiendo que quieren iniciar precisamente por el brote que hay de niños con COVID, luego de ya entrar a las escuelas. ¿No puede haber otra forma de evitar que los niños se infecten? Es que hablan de un rebrote, pero no han dicho específicamente qué niño.
de que pudieran aumentar en niños, han aumentado, pero ¿en qué edad? ¿En qué grupo de los niños? ¿En qué grupo poblacional? Entonces, yo digo, mientras eso avanza, ¿y por qué no tratamos de garantizar los insumos de la bioseguridad, como son la mascarilla en los mayores de 2 años, el lavado de las manos, el distanciamiento, la ventilación, la desinfección de las aulas, la desinfección de las aulas, el seguimiento a los sintomáticos, el acceso a las pruebas, pero dicen que los niños y que las escuelas, pero el país está abierto. Así es. Totalmente. Entonces, si tú analizas, yo mirando así de los reportes de algunos centros educativos, hay más profesores que niños. Está bien. En el niño muchas veces puede pasar desapercibido, exactamente, asintomático, pero hay estudios, no en el país, porque el país no ha hecho eso, que por ejemplo en España, que han pensado lo mismo, que es el niño que es el vector, como mal le llaman, transmisor del virus, y cuando analizan el estudio, resulta que pensando que es el niño, el caso índice, que es el primer caso, que se le llama caso índice, en el núcleo familiar han sido los adultos y no los niños. Entonces, es como una decisión, una situación difícil. ¿Ustedes han externado esta posición a Salud Pública? Es que ¿Qué respuesta ellos han dado con esta posición de ustedes como sociedad? Es que nosotros lo expresamos públicamente a través de un comunicado y en la reunión también lo expresamos. Lo que pasa que la decisión la tomaron por el número de personas que levantaron las manos. Y nosotros, como sociedad, fuimos los únicos. O sea, del grupo había otra sociedad que tenía que ver con niñez, pero había que ver. Entonces, había más pediatras que sí están de acuerdo, pero los pediatras que estaban ahí tienen conflicto de intereses porque son funcionarios, no podían votar en contra. O sea que están siendo irresponsables, Salud Pública como entidad. Yo no le llamo irresponsable. Bueno, al no concluir el protocolo, están siendo irresponsables. No, yo no le llamo irresponsable. Yo lo que digo es que no hay al concluir el protocolo, porque cada país, cada ministerio tiene la potestad de tomar su decisión y ellos son los que deciden, no es la sociedad que decide. Pero, como sociedad científica, nosotros decimos que todavía faltan informaciones para tomar una decisión de esa magnitud. Usted decía en principio que han reclamado a Salud Pública las estadísticas de los menores, o sea, segmentarlos por edad, de los que han estado afectados por COVID, ¿verdad? ¿A qué ustedes atribuyen que Salud Pública no haya hecho ese ejercicio de pasarle esas estadísticas? Porque las maneja, se supone que las maneja de todos los hospitales y centros privados del país. No sé. ¿Por qué no ha transparentado esa parte? ¿O es que no lo están haciendo? No te sé. No puedo emitir ningún juicio al respecto, pero si ustedes ven, por ejemplo, no he visto el informe de hoy, en el informe de ayer agregaron, que nunca salía, que de los 1000 y tanto que positivos, que habían 200 y algo menores de 20 años. Pero esos menores de 20 años tenemos que separarlo de los menores de 11 años, que es la población en cuestión, porque los de 12 a 20 son de los
de la población elegible para la Claro, vacuna. claro. Entonces, tampoco sabemos de esa población, De 5 a 11. no de 12 a 20, no sabemos cuál es la cobertura ahora mismo en la vacunación. Bueno, o sea, ellos no están siendo irresponsables, doctora. Vamos a buscarle otro término entonces, porque se supone que ellos deben de hacer las cosas guardando un protocolo. Usted dice, bueno, pero cada país asume su protocolo o implementa su protocolo, y ese fue el que ellos impusieron aquí, o asumieron aquí, pero ustedes como sociedad están diciendo que no, que hay que llegar a otros puntos. Entonces, Que faltan informaciones para decidir, porque lo primero es que si bien es cierto que muchos países han iniciado con la vacuna Sinovac, que es la que está actualmente disponible en el país, sí, hay muchos países que lo han iniciado, pero cada país es responsable y no podemos imitar porque otro lo esté haciendo. Entonces yo digo, está bien, iniciaron. Hasta ahora no hay ningún reporte que uno sepa, porque, por ejemplo, Chile, que tiene podríamos decir que quizá tenga un buen sistema de vigilancia epidemiológica o de farmacovigilancia, pero en el instrumento que usa Chile, advierte que puede tener su sesgo. Entonces, a un Chile que quizá que está más adelantado, porque no vamos a mencionar a China, que yo digo, no tenemos por qué compararlo, si bien es cierto que dicen que ellos controlaron el brote con la vacuna, pero en China se da otra situación que no se da en nuestros países, que es que usted, el protocolo de bioseguridad, usted o sí lo cumple. Así es. Entonces, eso es muy importante para la prevención. ¿Y qué usted les recomienda, dado este caso, verdad, a los padres con los niños? No, los padres, lo que yo les recomiendo, el ministerio es quien decide. Y ellos, como padres, son los que tienen que decidir. Yo no le puedo decir, no lo vacunen. Nosotros estamos de acuerdo con la vacunación siempre y cuando se complete lo que pudiéramos decir, lo que dice el protocolo. Que se transparenten las estadísticas, a ver si vale la pena esperar a febrero o marzo que tengamos una vacuna con una dosis para niños, o se inicie de inmediato porque hay una situación que no es manejable y hay que hacerlo sí o sí. O que busquen la alternativa que usted acaba de decir, con los profesores y con lo que están alrededor de los niños. Que busquen las alternativas de garantizar los insumos de bioseguridad en los establecimientos escolares, que yo tengo entendido que hay escuelas que ni siquiera agua potable para tienen. lavarse las manos, así mismo es. Bueno, yo como madre de un niño de 5 años, yo prefiero llevarme de lo que ustedes plantean. Y si a febrero o marzo llegará una dosis pediátrica, pues yo prefiero esperar febrero o marzo para aplicársela a mi hijo, porque ya sería lo más seguro. Recuerden que el Ministerio de Salud es el órgano rector y es el que decide. No, ellos van a decidir, y que si pero yo como madre y que también. Si hay una situación inmanejable, pues ya es otra cosa, pero que se transparente las estadísticas, la realidad de la situación, a ver si vale la pena iniciar Claro. De inmediato la vacunación. Porque una cosa que a mí me llama la atención es que cuando se vacunaron los adultos, al mes de tener 2 dosis de la vacuna Sinovac,
se inició una tercera dosis con otras vacunas para aumentar la inmunidad. Entonces, si se hizo eso para aumentar la inmunidad, van a hacer lo mismo con los niños. Le van a poner 2 dosis de Sinovac, que es lo que para en febrero ponerle una tercera dosis. Eso Como como que, todavía sí, eso sí, como sí, que sí. tiene un manejo político, doctora. No sé. No, yo no lo La llevaría. doctora no sabe. Yo no lo me llevaría al meto en campo eso. político, porque es que ya cuando se habla de niños, o sea, el adulto tiene todavía, aunque aquí se haya que llevado a requerirle la vacunación, pero bueno, ya hace tiempo que se está vacunando la población adulta, y no solamente aquí en República Dominicana, a nivel mundial. Entonces, pero cuando se trata de menores de entre 5 y 11 años, que es otra cosa, pienso que ahí debe ser más cuidadoso todavía. O sea, no se debe tomar decisiones alegremente, deben sentarse. Si no, es como usted dice, si ellos entienden que aquí en el país hay una situación que se le está saliendo de control o que en algún momento ellos prevén que se va a salir de control con relación a ese segmento de la población, pues que entonces, con las estadísticas que ellos tienen, que lo hagan público, para uno entonces tener la confianza de decir, no, pues yo apoyo la medida, yo voy a llevar a mi hijo a vacunar. Pero si uno ve, porque es la realidad, uno maneja informaciones de cómo están los hospitales, uno maneja el contacto con otros padres, y realmente yo no siento que hay una alarma de que haya población entre 5 y 11 años, a pesar de que hayan iniciado las clases presenciales, de que tengamos que salir huyendo a vacunar a los menores sin realmente sentarse tranquilo y acordar cómo va a ser el protocolo. Esa es la realidad. Esa es mi opinión particular. Mira, yo vi en un medio ayer que el ministro decía que en la reunión se habló de eso. En la reunión se presentó el contexto a nivel mundial, los países que habían iniciado, de cómo iba la vacunación en esos países. Se habló, un hospital presentó una investigación que hizo, pero tampoco ese hospital que presentó esa investigación dijo cuál era el grupo etario del cual fue fruto esa investigación. O sea, tantos niños, pero no dijeron la edad. O sea, lo que deja saber como que lo están manejando al azar. Porque si no presentan las estadísticas, yo puedo interpretar que lo están manejando al azar. Porque esa es la comprobación. Si usted me dice a mí, no, mire, aquí dice que tantos niños en tantos hospitales a nivel nacional están resultando con COVID en esa edad. De tanta edad, claro. En ese segmento de la edad. Y tanto están siendo hospitalizados. Exacto. Y están... Pero también de eso, ¿cuáles tienen comorbilidades agregadas que tengan un sistema inmunológico comprometido que haga que sean más susceptibles también a padecer la enfermedad? ¿Qué tan difícil es concluir ese protocolo, doctora? ¿Cómo es? ¿Qué tan difícil es completar ese protocolo? ¿Y por qué quizá usted entiende no se hace? No sé. ¿Pero qué tan difícil es completarlo? No creo que si están llevando las estadísticas no debe ser difícil, porque yo entiendo que esa es una enfermedad de notificación obligatoria. Que la deben notificar, y que entendemos que, por ejemplo, ahora mismo hay mucha gripe, y que en los niños se puede confundir con una gripe, claro. Pero deben tener los medios de hacer las pruebas y descartar una cosa de la otra. Porque aparte de todo, se está dando una situación también en el país, y es que también la influenza, eso sí hay un gran porcentaje, no solamente de la población menor, sino de los adultos que están ahora enfrentando influenza. Mira, la época del año es justamente donde la influenza aumenta, por la estación del año, y el país tiene dentro de su esquema de vacunación, tiene la influenza incorporada, y los niños menores de 5 años principalmente, menores de 5 años, los menores de 2 años son muy vulnerables a padecer este virus gripal. Entonces,
que vacunen a esos muchachos y también a las embarazadas que son muy susceptibles, al igual que el COVID, de padecer la enfermedad, incluso en las embarazadas que hacen neumonía por influenza, es letal. Mueren muchas mujeres en este periodo. ¿Cómo usted evalúa el manejo que se le ha dado aquí en el país a esta enfermedad, a este virus? ¿A cuál de ellos? Al COVID-19. De manera general. De manera general. Mira, yo entiendo que el gobierno se ha empeñado en la vacuna, en que la población se vacune. A donde yo he sentido timidez es en la garantía de los insumos de bioseguridad en las escuelas principalmente. Entendemos que a veces nosotros somos renuentes a cumplir protocolos porque vemos en los barrios, en muchos negocios, que no utilizan mascarilla, y cuando tú le exiges que te respete y que se ponga la mascarilla, pues tú recibe insultos. Y yo creo que en esa parte de sensibilizar a la población y de garantizar esos insumos, tiene que poner un poco más de empeño. En el tema de la vacuna, pues tenemos vacunas para donar. Estamos donando a propósito de eso. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en Infórmate. Gracias. Señores, vamos a una pausa. Al regreso todavía hay más en Infórmate, así que no se muevan.